Ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que incluye a cientos de periodistas de todo el planeta, de los principales medios del mundo, dieron a conocer los papeles de Pandora. Los Pandora Papers, una nueva revelación, la más grande de toda la historia, de información offshore, de datos de empresas y cuentas offshore, que expone los secretos financieros de ricos y poderosos. Es algo parecido a lo que ya se había conocido con los Panama Papers, después con los Paradise Papers. Son millones de documentos que revelan los acuerdos, los contratos, los activos financieros de más de 100 billonarios, de más de 30 líderes mundiales y de más de 300 funcionarios públicos de distintos lugares del planeta. Ahí brilla el presidente de Azerbaiyán, de apellido Aliyev, brilla el primer ministro checo, Andrej Babis, brilla el ex premier inglés, Tony Blair. ¿Se acuerdan de Tony Blair, el de la tercera vía? Bueno, ahí está Tony con Cherie Blair, que es su mujer, con una oficina en las Islas Vírgenes Británicas, con 6 millones y medio de libras esterlinas que se habían olvidado de declarar ante el fisco. Está también el presidente de Ucrania, está también el de Kenia. Hay funcionarios de nivel más bajo de muchos países ricos, de muchos países de los principales del planeta. Y acá de la Argentina, aparecen también personas a uno y otro lado de la grieta. ¿Quiénes aparecen? Bueno, aparecen el ex financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarence, aparece Daniel Muñoz, el antiguo secretario privado de Néstor Kirchner, ya fallecido, aparece el hermano de Mauricio Macri, aparece toda la familia Macri indirectamente a través del hermano, que es el que lo había denunciado por no haber declarado toda su fortuna y por haberlo marginado a él de la herencia. Es en definitiva una filtración que salpica a uno y otro lado de la grieta, digamos, tanto a macristas como a kirchneristas en términos políticos. Pero yo me quiero detener en esto para que veamos juntos realmente de qué se trata esta caja de Pandora. Porque ¿sabes qué? El problema de cómo se enfoca y de cómo te lo cuentan y de cómo se muestran en general este tipo de revelaciones, que como ya digo, hubo varias en estos últimos años, el problema es que no es una falla. El sistema es así. No es que este tipo de filtraciones muestran el caso de los que o son corruptos o la hicieron en negro o quieren evadir impuestos. Lo que muestra este verdadero sistema extraterritorial de tributación y de gobierno, porque son los ricos, los dueños de todo, los que deciden qué hacemos todos los demás en el planeta, especialmente en estos últimos 50 años, como se ha disparado la desigualdad. Bueno, el sistema está organizado de esta manera. Hay un escritor, un investigador, economista que estudió esto desde hace muchísimo tiempo, que es Nicolás Jackson, un libro que yo les recomiendo mucho, se titula Las Islas del Tesoro, un libro que ya recomendé en varias instancias acá, pero bueno, Nicolás Jackson es el referente y creador, junto con muchos otros, de la Red de Justicia Global, la Tax Justice Network, que acá en Argentina tuvo como gran exponente a Jorge Gallero. Lo quiero reivindicar porque es de los pocos tipos que mostró esto como verdaderamente es. ¿Cuál es el problema de verlo como una falla y no como el sistema? El problema es que hacemos foco en estas personalidades conocidas, en los políticos, incluso en los multimillonarios más conocidos, y no hacemos foco en lo estructural que verdaderamente condiciona a nuestros países. Mirá, de los involucrados en este escándalo, en esta revelación, hay 2.521 que son argentinos. Los argentinos, a pesar de que la Argentina no es uno de los primeros países ni en patrimonio, ni en producto, ni en cantidad de activos, ni en población, ni en territorio, ni en nada, los argentinos están terceros, repito, terceros, después de Rusia, que tiene 4.437 involucrados, magnates involucrados en esta revelación, y del Reino Unido, que tiene 3.506.
Este dato, que es muy poco destacado, el hecho de que Argentina esté tercero en cantidad de millonarios involucrados en este escándalo internacional, es el dato que permite entender muchas de las aristas de las crisis recurrentes que sufre la Argentina. Porque acá en la Argentina nos hacen ver todo el tiempo que el problema del país son o los planeros, los pobres que no quieren laburar, o los trabajadores que no quieren trabajar lo suficiente, entonces por eso se aferran a viejos convenios colectivos de trabajo que impiden que los buenos empresarios contraten más gente. ¿Por qué? Y bueno, porque les dan demasiados derechos, porque les dan una indemnización demasiado grande, porque exigen que se les pague mucho. Y por lo general se suele soslayar que los dueños de todo acá en la Argentina son especialmente proclives a poner su guita ahí en paraísos, como le llaman, paraísos fiscales, en guaridas fiscales. Hace un tiempo ya que en Estados Unidos se dieron cuenta de que este mecanismo era un mecanismo que estaba horadando la propia posibilidad de los estados de gobernar. O sea, el propio Joe Biden se da cuenta de que él, ante Jeff Bezos, ante Elon Musk, ante los grandes magnates, es un personaje menor. Como dice Héctor Manieto acá en la Argentina respecto del presidente. Y la verdad que es difícil cuestionarlo. Para mí tienen razón. Porque en la medida que el Estado pierde potencia y que estos tipos organizan verdaderas redes, telas de araña gigantescas para poner sus patrimonios en guaridas fiscales, armar redes de compañías offshore que directamente diluyen quién es el verdadero dueño de algo, de esa manera se están haciendo inmunes a cualquier decisión que la democracia tome sobre ellos. Yo tuve la oportunidad de hablar con varios de los magnates argentinos que en realidad están en este escándalo, en esta revelación, pero que nadie menciona. Que nadie menciona porque, claro, mencionan al financista del hace 20 años de los Kirchner, al secretario que se murió, también se murió hace más de 10 años. Y de esa manera siguen alimentando la idea de que los chorros, de que la casta, de que los que más tienen son los políticos. Cuando en realidad los políticos son los empleados. Los políticos son simplemente los gerentes de los intereses de quienes realmente aprovechan este esquema de compañías offshore y de control remoto de las empresas para pagar menos impuestos y para escaparse de cualquier regulación que se pueda aplicar sobre ellos. Dice Nicolás Jackson en este libro que el colonialismo se fue por la puerta grande, pero volvió por una ventana lateral. Y es muy clara la imagen, es muy nítido como en Gran Bretaña, por ejemplo, hay tantos tipos de estos, de los que son dueños de todo, sin decirlo, porque lo ocultan mediante subterfugios legales y mediante este tipo de delito de guante blanco que prosperó tanto en los últimos 20 años, y lo hacen además con la anuencia y con la complicidad de los grandes medios de comunicación. Es lógico, porque los grandes medios de comunicación son propiedad de estos mismos tipos, que a su vez son propietarios de las grandes empresas que producen los alimentos que comemos, de las concesiones de los servicios públicos que nosotros usamos y ellos todo el tiempo aprovechan mediante aumentos de tarifas. Son dueños de las torres, de los edificios, de los campos, de las casas, de los shoppings, de todo. Y a ellos nadie les cae. ¿Por qué? Porque se convirtió en algo normal que la empresa de acá, que Edenor, por ejemplo, esté controlada mediante una red de empresas que termina en Luxemburgo, o que Techint, que se quedó acá con la Somisa, que construimos todos los argentinos, una de las acereras más grandes del mundo, y que es controlada a través de 1000 mamushkas distintas desde Holanda o desde Luxemburgo. Además con una fundación, de tal modo que la ganancia que llega a Luxemburgo sea libre de impuestos, porque en Luxemburgo, gracias a una ley que fomenta la erradicación de empresas ahí, las ganancias de las fundaciones no pagan impuestos. Bueno, sea producto de la corrupción o no sea producto de la corrupción, que lo de la corrupción es una pequeñísima parte de este dinero, esta plata es toda plata que nos esconden a nosotros. Plata por la cual nos cagan, porque no tenemos las escuelas, los hospitales, la salud, la educación, la seguridad de calidad que podríamos tener en caso de que las empresas que trabajan en este país no utilizaran este tipo de mecanismos. Mirá, pasó muy nítidamente en el caso de Vicentín el año pasado.
Yo no necesito que me lo diga el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Discúlpenme, se vio muy nítidamente cuando uno ve el entramado societario que figura en el balance de Vicentín, se da cuenta de que ellos armaron una red de compañías offshore hace 20 años para hacer lo que terminaron haciendo el último año de Macri, que es hacerle un pagadíos de $300 millones al Banco Nación. Otra cosa que dice Nicolás Jackson es que esto que se ve en esta rendijita que abre este escándalo, que va a tener obviamente más capítulos a medida que vayan revelando a cuentagotas y como ellos quieren, los grandes medios, los escándalos que vienen investigando desde hace varios meses. Esto, dice Jackson, es el precio inaceptable de la globalización. ¿Sabes qué? Yo no pago este precio para tener Instagram, para tener Twitter, para poder viajar como se viaja este último tiempo. No pago este precio, pero es el precio que nos hacen pagar igual, sin preguntarnos, obviamente. Esta caja de Pandora tiene dueños y en general cuando aparecen estas revelaciones no apuntan a esos dueños, apuntan sí a sus personeros, a sus gerentes. ¿Saben qué? Quizás sea esto demasiado importante para dejarlo en manos de los periodistas. Y perdón, de vuelta, los periodistas, las periodistas, que hay muchos argentinos muy respetados, muy renombrados que están en esta investigación, tienen el vicio de presentarlo así, de presentarlo como una falla en el sistema o como algo que hacen los corruptos. ¿Y quién en especial? Los políticos corruptos. Bueno, no es así. Los que lo hacen son los dueños de todo. Y esto nos cuesta a nosotros cosas concretas. Nos costó, por ejemplo, según la propia Tax Justice Network, la red de justicia tributaria, nos cuesta cada año más de 2.100 millones de dólares. O sea, nos cuesta más que el último pago que le hicimos al Fondo Monetario. Nos cuesta como si el Estado pudiera contratar a 400.000 personas para hacer obras, para que tengan trabajo, para que hagan casas, por ejemplo, para los que no tienen casa, como los que la semana pasada desalojó el gobierno de la ciudad de acá. La caja de Pandora se te presenta como algo excepcional, pero ¿sabes qué? Como todo, tiene dueños.